Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Confinados, acá por el tercer canal y por todas las redes de Los Confinados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, muy reconocido pues por toda su lucha y por ser el autor de la ley contra el maltrato animal, autor del Código de Bienestar y Protección Animal, ley contra los plásticos de un solo uso, miembro de Colombia Sin Toreo y promotor de la abolición de las corridas de toros. Entonces, representante Juan Carlos, le damos la bienvenida hoy acá a Los Confinados. Muchas gracias, Catalina, a los Andrés, a Cristian, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, un espacio muy bacano, muy chévere. Así que bueno, aquí estoy listo para las preguntas. Bueno, muchas gracias. De igual manera, también quiero saludar a mis compañeros de panel de todos los días. Andrés Hernández, bienvenido a Confinados. Noches, claridad y calma. Esa podría ser una buena combinación para ir haciendo frente a la desescalada por el virus. Claridad en los parámetros que permitan ir cambiando de fase y la salida de la sociedad a las calles. Esto es lo que piden muchos al gobierno y lo que deberíamos exigir también los ciudadanos, como al Congreso, que se agarran de las vestiduras y llevan un debate, pero no en acciones. No se ha visto nada hasta el momento de si se va a hacer o no presenciales las sesiones. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que la epidemia está en una fase de control? Porque es que es tan difícil fiarse de unos datos que se han venido cocinando de diferentes opiniones y de diferentes estrategias y ninguna ha dado con el chiste. Presidentes como Xi Jinping quieren saber por qué ellos siguen en una fase cero y hay otras ciudades y países que han avanzado. No es una pregunta inoportuna si hay muchos claros, pero deben ser expuestos también por el gobierno. Claridad y calma, mucha calma, calma de esos gobiernos y políticos que quieren empezar rápido la desescalada. Algunos, como el colombiano, sin ocultar la presión económica para querer ir tan deprisa. Pues calma, porque volver atrás sería un mazazo que es mejor no imaginar. Y calma también por parte de los ciudadanos que tras varias semanas de encierro tienen y tenemos que saber gestionar bien la salida. Nos sobran las ganas de vernos, de tocarnos, de ir a bares, de reunirnos, pero sobre todo habrá tiempo y en serio, hay que esperar. Esto no es ninguna carrera ni ninguna competición. Todos llegaremos a la meta y no es que le quepa ninguna duda, pero esta vez no se trata de llegar primero, sino de llegar todos, porque ya hemos perdido demasiado y hemos perdido demasiados en el camino. La mayoría lo hizo bien, propietarios de establecimientos y clientes, y algunos lo hicieron mal. Estos siempre se van a convertir en virales. Cuando vayan a hacerlo mal, miren atrás y recuerden por todo lo que hemos pasado. No vamos a tomarlo todo con claridad, pero sobre todo, tomémonos todo esto con calma. Bien, y también doy la bienvenida a Andrés García. Hola Cata, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo también a mis compañeros Cristian y al camarada Hernández, y por supuesto un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, que pues por supuesto tendrá mucho que decirnos, sobre todo en esta época de pandemia. Estamos muy interesados en saber cómo es esto de ser vegano en pandemia. Gracias. Listo. Y Cristian, bienvenido. Y pues hoy nos acompaña nuevamente alguien de su colectividad. Hola Catalina, un saludo a Andrés, un saludo a García, un saludo al representante Juan Carlos Lozada, como lo dice Catalina, un compañero de equipo, un compañero de batallas y un gran amigo que estoy muy contento de tener como invitado hoy en el programa. Bueno, ahora sí damos inicio para conversar con el representante Juan Carlos. Representante, con toda esta polémica de si sesionaban virtualmente, si no, todo lo que sucedió con colegas suyos, pues que habían asistido al recinto y esto como que causó mucho revuelo en las redes. ¿Cómo recibe usted pues este nuevo tema de que ahora ya ustedes aprobaron las sesiones semipresenciales y todo lo que ha ocurrido con el Congreso en este tiempo? Sí, digamos, este es el debate del momento en el Congreso de la República, sin ninguna duda. De hecho, no hemos podido desenfrascarnos
debate y me late que no nos vamos a desenfrascar de él. En la sesión de ayer, la representante Catherine Miranda, bueno, yo les advierto que yo hablo con nombres propios. Sí, me No me encanta. gusta hablar en el aire, yo hablo con nombres propios. A algunos les molesta, a otros no les molesta tanto. La representante Catherine Miranda y el representante John Freddy León ya dejaron ver que ese acuerdo al que llegaron algunos voceros de bancadas, porque no fueron todos, el Polo no estuvo de acuerdo con la proposición que se aprobó, el Partido Liberal no firmó esa proposición, el Partido de la U tuvo una votación en bancada, están divididos, tampoco están todos de acuerdo con la proposición que se aprobó, en cambio Radical tampoco están de acuerdo de manera unánime, tal vez donde hay más unanimidad en términos de lo que se aprobó ayer puede ser tal vez el Centro Democrático del Partido Conservador, pero de resto eso no está tan claro. Y justamente la representante Miranda y el representante John Freddy Muñoz ayer ya dijeron que esto es más de lo mismo, que esto no es nada serio, que esto no va a arreglar absolutamente nada y pues muy seguramente van a seguir cabalgando sobre ese caballo el tiempo que esa gasolina les dure para seguir, digamos, ganando atención en la opinión pública, pero no creo que esto sea una solución real en nada de lo que ellos plantean como un problema. En realidad yo a ellos todavía no les he visto muy bien decir cuál es exactamente el problema y tampoco les he oído plantear una solución, puesto que no esbozan de manera clara y concreta la problemática que pretenden solucionar con las semipresenciales. Digamos que yo estaría de acuerdo con unas sesiones semipresenciales que involucraran entonces una forma distinta de proceder en las sesiones, y esto podría ser a través de la aplicación de la ley de bancadas. La ley de bancadas tendrá un problema, y es que acallará las voces alternativas del interior de los partidos. No solamente una voz como la mía al interior del Partido Liberal, donde hoy posiblemente haya, digamos, un partido que está dividido entre unos que están más cercanos al gobierno que otros, como yo, si no, eso le sucedería lo mismo a un representante como José Daniel López, en cambio Radical, sucedería un poco lo mismo en ese enfrentamiento, digamos, en esa división evidente que hay en el Partido Verde entre, digamos, Catherine Miranda y Freddy y Inti versus Juanita Gobertus, Toro y otros, al interior de la oposición. Por ejemplo, ayer el representante... ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Hombre, qué vergüenza. El señor Arjona. Ahora yo que estoy medio enronado hoy. Pachón. Pachón. Le pido mil disculpas a mi amigo César Pachón. César Pachón ayer, por ejemplo, se manifestó totalmente en contra de estas semipresenciales y demás. Porque la realidad es que no hay ninguna semipresenciales. Lo que hay es un debate en unas plataformas digitales y unas personas que irán al Congreso de la República a hacer lo mismo que podrían estar haciendo desde su casa, a hacerlo de manera presencial en la plenaria de la Cámara, entendiendo que el Congreso de la República es un lugar físico. Yo creo que en esta generación yo creo que ya tenemos que empezar a pensar que no necesariamente el Congreso de la República es un lugar físico, sino que el Congreso de la República es el lugar donde se sienten los representantes de la gente a debatir los temas que a la gente le importan. Y que más bien lo que tenemos es que preguntarnos cuál es la manera más efectiva y eficaz de sacar adelante lo que a la gente le importa hoy, que es hacerle un control político efectivo al gobierno y a sus decretos. Yo, por ejemplo, todavía no he visto a quienes promueven la semipresencialidad o la presencialidad total presentar un proyecto para modificar los decretos expedidos por el gobierno en medio de la crisis, cosa que el Partido Liberal sí ha hecho. Nosotros ya tenemos listo, radicaremos la semana que viene nuestro proyecto de modificaciones en cabeza mía. Llevamos más o menos 3 o 4 semanas ya casi trabajando, son muchos decretos, hay que leer muchas cosas, había que ver cuáles son los que valen la pena modificar, cuáles son esos que ya no tiene sentido, así no estemos de acuerdo, porque la plata ya se entregó, porque eso ya no, esa plática ya se perdió, pero hay que mirar unos que pueden ser de más largo aliento y esos habría que hacerles control político y modificarlos. No he visto todavía ni en mi comisión ni en la plenaria que no se proyecto o presenten un debate de control político diseñado concretamente ante los decretos y demás. Todavía sigo sin entenderlo y digamos, yo soy un tipo que dialoga, si a mí me convencen
convence, cambio de posición. Yo creo que uno no puede, digamos, yo creo que una de las grandes cualidades que tiene que tener el político es algo de falibilismo, es posibilidad de estar equivocado. Uno no permite estar equivocado, el diálogo se vuelve estéril. Y esa, digamos, como visión de posibilidad para llegar a consensos, que sería el punto de estar en una democracia participativa y deliberativa, pues está absolutamente perdido si uno no es capaz de decir estoy equivocado. El otro día, por ejemplo, la doctora Juanita Gobertus me convenció a mí en la comisión de que una proposición mía era equivocada y yo lo acepté, la retiré y dejé constancia de que me había convencido. De eso se trata la democracia, de poder tener algo de deliberación, y la deliberación realmente solamente se puede dar en el buen ánimo de poder estar equivocado. Y yo creo que eso le hace una enorme falta a esta democracia, y entonces aquí nos rigen las pasiones antes que las razones, y desgraciadamente vamos a ir al Congreso de la República a convertirlo en un café internet donde nos sentaremos 36 o 40 congresistas a hacer lo mismo que podría estar haciendo sentado en mi casa. Yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que ese es un error. Yo creo que además está basado en una lógica incorrecta, que es la lógica de si todos tienen que salir, ¿por qué nosotros también? Yo creo que esa es una lógica incorrecta durante la pandemia. Yo creo que esta pandemia lo que exige es más bien una lógica de responsabilidad, y es quien se pueda quedar en su casa que lo haga. Yo creo que esto es una lógica mucho del cuidado colectivo. Entonces, evidentemente, yo asistiré el próximo viernes, si aquí toca, y creo que siendo el único representante liberal de Bogotá, soy uno de los que va a tener que ir, iré con gusto. Estoy nervioso de que me vaya a contagiar y demás. Lo que sí hay que recordar es que de cada 100 personas que se contagian, 10 morirán, y que en el Congreso representante, ¿me escucha? 6 contagiados. Entonces, Representante, ¿me escucha? todo lo que quienes estamos promoviendo las virtuales pedimos. Claro, pero lo acabo de empezar a oír. Sí, representante, usted me habla de democracia y que es una persona que le gusta dialogar, pero no me ha dejado preguntarle. Y ya llevo hace rato pidiéndole la palabra. No, usted estaba sin audio. Bueno, el caso... Con todo gusto, ¿cómo se le ocurre? Sí. Es el jefe. Representante, yo sí le quiero preguntar, porque pues usted habla y hace unas aclaraciones y quizá unas formas sobre lo que es presencial y semipresencial. Yo sí le quiero preguntar a usted y quiero que me responda con toda la franqueza. ¿Usted no cree que el gobierno debería estar sesionando como lo hace en estos momentos, por ejemplo, el Parlamento de España, de que en tiempos de crisis están sesionando en el Capitolio, de que deberían estar en esos momentos haciendo un rigor en las medidas que está tomando el presidente, que las está tomando con unos decretos con fuerza de ley como si se tratara del Estado? O sea, es decir, el que está gobernando en esos momentos es el presidente de la República, mientras que estamos en el Congreso de la República agarrados de las greñas por si vamos o por si no vamos. ¿No cree que el Congreso es hora de que se ate los pantalones y vaya? Y en serio, o sea, lo digo con todo respeto porque pues lo estoy escuchando todo lo que ha hablado usted, pero yo sí le pregunto a usted, ¿usted cree que el Congreso de la República no debería estar legislando y haciendo con un control real y verídico, en vez de estar en unas discusiones tan bajas y tan mezquinas, mientras que el pueblo colombiano se está muriendo de hambre? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la mezquindad del debate hay que pararlo cuanto antes. Y hay que ponernos de acuerdo en una fórmula que le permita al Congreso trabajar, digamos, de manera eficiente. Y, digamos, pues yo no sé si usted ha seguido, Andrés, lo que hemos hecho en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero creo que más eficiente que eso no ha habido ninguna acción del Congreso que se le equipare ni siquiera de cerca. Nosotros ya hemos aprobado 5 proyectos de ley, 3 de ellos actos legislativos, uno de ellos fundamental en esta pandemia, que es el de borrón y cuenta nueva, porque si la estrategia del gobierno, que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con ella, es entregarle la plata a los bancos para que la gente pueda ir a pedir créditos y la gente está reportada en data crédito, pues eso es una enorme injusticia y ese hay que sacarlo adelante. Eso hicimos en Comisión Primera. Sacamos adelante ya 3 actos legislativos, uno fundamental para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, sobre el cual está fundado el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y de Cundinamarca, la posibilidad de crear
el área metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Este también lo sacamos adelante. Sacamos adelante uno al cual yo me opongo de manera radical, pero yo jugaditas al estilo del doctor Macías y al estilo del doctor Cuenca y demás, o al estilo del doctor Lara, que les gusta engavetar las cosas cuando no les gustan, pues ese no soy yo doy el debate de frente. Y ahí estuvo el de cadena perpetua para violadores de niños, que me parece una aberración, una cosa absolutamente absurda, pero no seré yo quien cercene el debate democrático. Y además de eso, ayer sacamos el proyecto de acto legislativo para darle mayor autonomía y, si se quiere, una visión, digamos, diferenciada a la región amazónica colombiana, que necesita una visión de ese estilo desde nuestro país, y si no, pues miren lo que está sucediendo hoy en día en el departamento del Amazonas. Pero además de eso, estamos en medio de la discusión sobre la reforma constitucional para que se puedan llevar a cabo sesiones virtuales en los momentos en que haya una crisis como la que estamos viviendo hoy, para que en el futuro esto no nos vuelva a ocurrir, durar un mes preguntándonos si es legal o no sesionar a través de una plataforma digital. Yo creo que eso es fundamental. Pero por otro lado, yo creo, pero perdóneme, ya le voy a responder concretamente lo suyo, porque usted también me tiene que hablar, porque usted ha dicho que no estamos haciendo nada, y eso es una absoluta falsedad. Yo le estoy dando a usted aquí hechos que creo que son incontrovertibles, de que en un mes, en 2 semanas que tomé yo la decisión, primer presidente de la Cámara de Representantes que se atreve a votar proyectos de manera virtual, hemos sacado 5. Y hay un 6º que será aprobado este lunes, y así continuaremos. Y además seguiremos haciendo debates de control político, al punto que los propios, en mi comisión hay uno de los que ha ido con la máscara a las plenarias, y él dice, aquí en la comisión primera no necesitamos ir a sesionar de manera semipresencial porque aquí tenemos garantías. Luego, las garantías no están dadas por la semipresencialidad o por la virtualidad, las garantías están dadas por quien dirige el debate y quien asume dar las garantías en un debate, cosa que no ha sucedido en la plenaria de la Cámara de Representantes. Es así de simple. Pero fíjese que, en cambio, quienes las promueven están más bien aliadas con el presidente de la Cámara. Eso es lo que es absolutamente incomprensible. Quien ha quitado, restado garantías al debate democrático es el presidente de la Cámara, pero quienes van de manera semipresencial nunca han dicho una sola palabra sobre la violación de esos derechos. No dijo una palabra el doctor Racero, ni la doctora Pizarro, ni siquiera sus copartidarios, el doctor John Freddy, o el doctor Inti, o la doctora Catherine Miranda, cuando abiertamente en Televisión Nacional el presidente Cuenca vilipendió el derecho a la réplica de Juanita Gobertus, cuando era él mismo el que la había insultado. Y lo mismo hizo conmigo, que después además me madrió de paso. Entonces, eso nada tiene que ver con la presencialidad o la semipresencialidad. Pero para hablar del caso de España que usted cita aquí, fíjese que en España tienen un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista. Y entonces, en el régimen parlamentario tiene una lógica que haya un vocero que sea capaz de exponer la idea de un partido. Aquí en Colombia, usted dígame cuál es el partido que tiene la coherencia política interna para tener un vocero que exprese en totalidad su visión política, la visión política de un partido. Porque claramente en mi partido eso no sucede, y en Cambio Radical menos, y en la UNI hablar, y mucho menos sucede en el Partido Verde. Y mucho menos en el Polo Democrático. Es que nada más los dos representantes del Polo Democrático están absolutamente divididos en este tema. El doctor Germán Navas sí cree en la virtualidad y cree en la legalidad de lo que hemos hecho, y en cambio el doctor Gómez dice que todo lo que ha sucedido aquí es ilegal. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo si tienen que escoger a uno de los dos para ir a representar a toda la bancada al Congreso? Por eso digo, si fuera a través de una ley de bancada seria, que se tuvieran que tomar decisiones en bancada y que tuvieran que ir unos voceros a exponerlas, yo soy el primero, y llevo diciéndolo hace meses, que hay que hacer semipresenciales. Pero en esas condiciones yo lo que veo es que va a haber una restricción de la democracia si se hace bajo ese esquema, porque acallarán a las voces alternativas al interior de los partidos. Y como está planteado hoy, que es ir al Congreso a sesionar enfrente de un computador, pues eso no tiene ningún sentido. O lo hacemos como usted lo plantea, que es como lo hace el Congreso español, con unos voceros que tienen el poder de hablar, de representar realmente las ideas de una bancada, o están coartando la democracia. Y por otro lado, lo que estamos haciendo en este caso no es sino seguir haciendo lo que podríamos hacer desde nuestra casa. Esa es una realidad. Representante, como estábamos hablando de los temas de control político, de que hay congresistas que sí trabajan y otros que no, usted precisamente es un congresista de Bogotá. Yo le quisiera preguntar por el caso de la alcaldesa Claudia López.
¿No cree que el Congreso, los congresistas de Bogotá también deberían estar poniendo el ojo sobre la alcaldesa, que también ha tomado algunas malas decisiones, a pesar de que ha tomado unas buenas, pero también debería estar en el ojo del control político? Pues digamos, yo le tengo mucha estima y admiración a Claudia López. A mí me parece que Claudia López es una verdadera líder. Y creo que Claudia López lo ha hecho muy bien. Pero me parecieron muy desafortunadas las declaraciones de Claudia López diciendo que ella no entiende cómo, como ciudadana, ni siquiera como alcaldesa, sino como ciudadana, ella no logra entender cómo el Congreso de la República no está sesionando de manera presencial cuando ella misma no dice lo mismo del Consejo de Bogotá. Entonces uno se pregunta, ¿será que la doctora Claudia López siente que el Consejo de Bogotá no está haciendo real control político por sesionar de manera virtual y que entonces eso sí le parece cómodo a ella? Porque creo que ahí hay un doble estándar que es absolutamente incomprensible. ¿Por qué exige que el Congreso lo haga de manera presencial? Porque si no, no hay control político, pero ella no se ha pronunciado de ninguna manera sobre los 2 meses que lleva el Consejo de Bogotá sesionando de manera virtual o remota. ¿O será que ella se siente más cómoda sin el control político? Yo creo que eso lo tiene que aclarar la alcaldesa. Y en el Congreso de la República, nosotros, digamos, ya hay congresistas, en especial del Centro Democrático, que han pedido los debates de control político a la alcaldesa y a la gestión que ella ha hecho con respecto al COVID. Ayer se aprobó una de ellas del representante Eduardo Rodríguez. Nosotros, desde la Comisión de Bogotá, de la cual además soy presidente, somos 3 presidentes, el doctor Asprilla, el doctor Eduardo Rodríguez y yo, pero la verdad es que quien ha tomado la batuta hasta ahora para organizar las reuniones he sido yo. Ya hemos tenido varias sesiones, una con el secretario de Salud de Bogotá, una con el secretario de Gobierno de Bogotá y la secretaria de Integración Social para entender cómo están llegando las ayudas de Bogotá y cómo podemos los representantes de Bogotá ayudar a hacer gestión en la nación para que los recursos se canalicen hacia Bogotá. Es increíble que, digamos, de los 7 millones de subsidios, ayudas, etcétera, que está dando la nación, a Bogotá le va a corresponder menos del 5% cuando Bogotá tiene hoy la tasa más alta de COVID, pero además de ello será la economía más afectada de este país por esta situación sin duda alguna. Eso es absolutamente incomprensible. Bogotá necesita que se le haga justicia desde lo nacional también. Pero por supuesto que hemos querido entender cuáles han sido las acciones de la alcaldesa. De hecho, ella misma escribió, después de que nos hemos reunido con varios de sus secretarios para entender cómo han manejado el tema de la pandemia, ha dicho que ella se quiere reunir en una de esas sesiones con los 18 de Bogotá. Estamos empezando a organizar fechas con ella pero tengo que decirlo abiertamente, fue su iniciativa, que se quiere sentar a dar ella directamente las explicaciones. Ya pronto nos tocó cancelarlo la semana pasada por cuestiones de agenda, al secretario de Hacienda y a la secretaria de Desarrollo Económico. Esperamos poder reagendar la próxima semana esas reuniones y por supuesto que nos interesa muchísimo el plan de desarrollo, pero también la necesidad de ver qué va a hacer Bogotá con el plan de ordenamiento territorial que le corresponde sacar o hacer las gestiones en los próximos 6 meses. Y por lo tanto nos vamos a sentar con la doctora Adriana Córdoba también para esos efectos. Luego, desde la Comisión Accidental por Bogotá, que somos 18, ahora con Ángela María Robledo somos 19, más el señor de las FARC que se lanzó por Bogotá, a quienes todos aceptamos tener en la comisión, más Ángela María Robledo, que ha sido representante por Bogotá, que regresará al Congreso de la República este viernes, que siempre ha sido bienvenida a nuestra comisión. Seremos 20 representantes que tenemos el ojo puesto en Bogotá permanentemente. Representante, una pregunta. Bueno, vamos a cambiar un poco el enfoque de lo que estamos hablando, pero digamos que nos mantenemos en la discusión de lo que es importante discutir en estas sesiones del Congreso, porque pues consideramos que hay temas muy importantes para estar tratando, y no solo en el Congreso, sino en el país, porque también es importante lo que la gente en sus casas o en las calles, los que pues pueden salir, conversen. Y, por ejemplo, esto de la doble instancia que está ahorita como dando tanto de qué hablar, me parece que pues, representa, si quisiera saber usted qué opina frente a esto, que si el país tiene que estar hablando de que a una persona se le esté dando como esta facultad, esta facilidad, y bueno, a esta y a otras personas, pero pues todos sabemos cuál es el ejemplo más claro de este tema de la doble instancia. ¿Usted qué opina de esta discusión? ¿Deberíamos estar hablando de eso en este momento?
Pues digamos, yo primero lo que creo es que justamente tener un Estado que sea capaz de responder de manera integral a los retos que nos impone esta pandemia no es solamente concentrarnos en la pandemia, sino que es un Estado que sea capaz de responder en todo sentido. Yo creo que a eso hacia allá tenemos que caminar. Este no es un tema del Congreso de la República hoy, este es un tema de la Corte Constitucional. La doble instancia es una garantía constitucional que merecen absolutamente todos los ciudadanos. Es un derecho fundamental, de hecho. Y yo no creo que la discusión sobre los derechos fundamentales deba ser restringida en ninguna hora o lugar. Ahora, lo que sí creo es que evidentemente ha habido un sector político que ha querido agenciar esa segunda vuelta de manera prioritaria hoy, como lo dice usted, de una manera telegrafiada, y creo que eso sí no es de ninguna manera correcto. Me parece que la Corte tiene que tomar sus decisiones y es una rama independiente del poder público. Yo hubiese querido, por ejemplo, que la Corte se pronunciara de manera prioritaria sobre la constitucionalidad de los decretos presidenciales antes que ponerse a discutir otros temas. A usted no le quepa la menor duda, pero desgraciadamente ahí están los términos constitucionales que impone la misma Carta Política sobre eso, sobre los momentos en que se tiene que pronunciar la Corte Constitucional. Todos los colombianos hubiéramos preferido, sin ninguna duda, tener una Corte que se pronunciara primero sobre los decretos y después sobre otras materias. Desgraciadamente ese no es el caso, pero así es el diseño institucional que tenemos hoy y así se lo imponen los tiempos a la Corte. Y sin embargo, pues ese no es el tema. Sobre ese tema en el Congreso de la República realmente hoy no hay ningún debate. Ese es un tema de debate. Ahora, el Congreso se ha debatido esto varias veces, justamente porque esa garantía de la segunda instancia es una garantía que no puede ser para todo el mundo y en cambio no para los aforados. Es un derecho constitucional y el Congreso de la República debería prontamente inventarse la manera para que ello se pueda hacer. Evidentemente, como los aforados son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, no podemos crear una supercorte por encima de la Corte Suprema de Justicia que se convierta en la casación de los aforados. Hay que buscar un mecanismo, si es otra sala al interior de la Corte, si esto debería ir a otro... ahí hay una dificultad gigantesca que no hemos sido capaces de solucionar desde el Congreso de la República. Pero yo coincido en parte con usted, si bien entiendo las razones por las cuales la Corte lo hace, que evidentemente hoy preferiríamos saber sobre la constitucionalidad de los decretos presidenciales y no de la segunda instancia, menos cuando está telegrafiada. Representante, mi pregunta va a ese punto de lo que usted acaba de decir. ¿Usted no cree que es más conveniente en estos momentos? Sabemos que los proyectos de ley y los proyectos de acto legislativo tienen que un curso en el Congreso de la República para que no se mueran, pero yo le quiero preguntar y quiero que usted sea muy sincero conmigo en esta respuesta. ¿Usted no cree que los temas en estos momentos de la emergencia, de la pandemia que está viviendo el país, no ameritan prioridad a otros que están haciendo cola para que entren y sean debatidos? ¿No cree que estamos en un estado de emergencia en estos momentos del cual es necesario que tanto el legislativo como el judicial, como la otra rama del poder, estén volcados a atender este tipo de emergencias, a atender este tipo de cosas que se vienen presentando en el país y no a estar debatiendo cosas como lo de la cadena perpetua, que me parece que es absurdo en un tiempo de COVID? Por supuesto, Andrés, fíjese, en lo que podíamos nosotros actuar en ese sentido lo hicimos. Yo tengo debates de control político citados o pedidos agenciados por los congresistas desde el año pasado que evidentemente nada tenían que ver con el tema del COVID. Entonces yo arranqué por el debate que creo que era más cercano a tratar una problemática que nos ha planteado el COVID-19, que es el incremento de la violencia intrafamiliar, y fue el primer debate de manera oficial que se hizo en el Congreso de la República. Lo hicimos en la Comisión Primera, tocando específicamente la problemática gravísima de violencia intrafamiliar que se ha vivido desde que estamos en la cuarentena. Ha agravado terriblemente los números de casos de mujeres violentadas por sus maridos. Es el 90% de los casos de violencia intrafamiliar y de niños. Entonces, por ahí arrancamos, dándole una semana de espacio a los congresistas para que me hicieran llegar sus debates de control político para poder agenciarlos. Y después de eso, el siguiente que hicimos en la Comisión Primera tuvo que ver
directamente con el tema del COVID, específicamente en cómo el gobierno nacional está tratando a los municipios PEDET en este tema. Porque los municipios PEDET, por supuesto que están en condiciones de una vulnerabilidad superiorísima a la del resto de los municipios del país. ¿Y cómo va a responder el gobierno a ese reto que le impone una justicia territorial en términos de la pandemia? Para nosotros era una cosa fundamental. 8 ministros asistieron a ese debate, más de 9 funcionarios de alto nivel, entre ellos varios secretarios de la Presidencia de la República y altos comisionados. Y sobre eso, debate realizado por el representante Julián Peinado y la doctora Juanita Gobertus. Entonces, evidentemente nos encargamos del tema del COVID. Después de eso citamos al ministro de Salud. Ahí arreglamos con el presidente de la Cámara para hacer un solo debate al ministro de Salud y no estarlo citando todas las semanas para dejarlo trabajar. Entonces declinamos nuestro debate y continuamos. Y teníamos para hoy, lo tuve que cancelar por cuestión de agenda de la ministra, pero se hará mañana, con la ministra de Minas sobre el tema de las tarifas de servicios públicos en Colombia en pleno COVID, con la gente sin poder pagar las tarifas y algunas de ellas en aumento. Eso es absolutamente vergonzoso y penoso. Entonces, en lo que nos ha permitido la institucionalidad, inmediatamente hemos entrado en materia. Ahora, yo no puedo someter a discusión proyectos que no me han presentado. Y le puedo decir, porque yo lo he estado trabajando de manera personal, presentar un proyecto de reforma a los artículos que nos lo permite el artículo 215 de la Constitución, además sin necesidad de aval del gobierno en lo que tenga que ver, por ejemplo, con cambiar las medidas tributarias o las medidas económicas que haya emprendido el gobierno nacional, cosa que por lo general sí necesita de aval del gobierno. Esta vez no necesita de aval del gobierno. Entonces yo sigo sin entender por qué tantos congresistas que dicen que no hay control político y que no hay soluciones por parte del Congreso no han ni siquiera empezado a trabajar un proyecto de esa naturaleza para erradicarlo. Yo eso no lo puedo entender. Eso no es una cuestión de la institucionalidad, eso es cuestión de quienes critican pero no aplican. Aquí nosotros más bien nos ponemos a trabajar, sacamos las cosas adelante y simultáneamente vamos haciendo la tarea que nos corresponde, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. El Congreso en este momento tiene que hacer control político y tiene que dedicarse a tratar de fondo una reforma a esos artículos, que hay varios de ellos que son terriblemente inconvenientes, posiblemente algunos de ellos terriblemente inconstitucionales. Pero ¿dónde está la voluntad política de todos? Porque evidentemente esto no es el trabajo de los partidos de gobierno, usted lo entiende perfectamente, Andrés. Esto no lo va a promover ni el Partido Conservador ni el Centro Democrático. ¿Dónde están los partidos de oposición? Tienen que salir representantes de los partidos de gobierno, de los partidos independientes, a pedirle a los partidos de oposición que le ejerzan lo que hicieron el representante Chacón y el senador Roy Barreras. Pidan que ustedes, digan, ustedes ya pueden aplicar el estatuto de la oposición y hacer el orden del día. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Lo pueden hacer ya? No lo han hecho una sola vez, ni en comisión, ni en plenaria, ni en Senado, ni en Cámara. ¿Cuándo lo van a hacer? En cambio, algunos de nosotros que estamos en la independencia, que hemos sido más bien oposición racional, si se quiere, al gobierno nacional, ¿cierto? Estamos haciendo esa tarea, estamos trabajando y estamos sacando esos temas adelante. Desgraciadamente, muchos de nosotros no tenemos la visibilidad que sí tienen aquellos que solamente sabotean, pero no proponen. Eso es cierto. Representante, ya pasando, digamos, a otro tema, pues porque muchos ciudadanos también quieren saber usted cómo está viviendo ahorita este confinamiento y pues le ha dado duro como estar tantos días en casa, ya que ustedes tienen una agenda tan agitada normalmente. ¿Cómo ha vivido usted esto para que le cuente a los ciudadanos que lo están viendo el día de hoy? Catalina, justo antes de que empezara el confinamiento, yo había regresado a finales, como el 20 de enero, había regresado de vacaciones, me había ido a India. Yo voy todos los años a India a meditar durante un mes, a recargar energía, a hacer yoga, meditación, tomar cursos, ustedes saben que yo tengo ese camino espiritual. Y al otro día que llegué, me fui de gira por el país, hice 17 ciudades haciendo audiencias públicas del Código Nacional de Bienestar y Protección Animal y una audiencia pública sobre el puerto de Tribugá en Nuquí. Fue el último lugar en el que estuve antes de regresar a Bogotá. Así que estuve en una vorágine de viajes, de hablar con gente. En la audiencia pública donde menos gente asistió había 170 personas, que eso es una cosa, si ustedes han alguna vez asistido a una audiencia pública en el Congreso, es una
cosa realmente muy notoria. En Barranquilla, que fue la ciudad donde más gente participó, había 520 personas en el recinto, una cosa absolutamente fuera de control, una cosa impresionante. Y entonces, cuando volví, por supuesto, llevaba un mes entero de viajar sin cesar, de estar hablando con gente. Así que al principio, digamos que el paro me vino bien en el sentido de recargar energías, de poderme enfocar en terminar la redacción de ese código que ya terminamos, 280 y pico de artículos, no es una tarea para nada fácil, son 2 años de trabajo sin parar. Vamos a sacar una legislación inexistente en el mundo entero en favor de los animales. Ahora Andrés me preguntará cuál será la pertinencia de eso en pleno COVID y estoy más que dispuesto a contestársela porque todo este desastre que estamos viviendo no es sino nuestra desgraciadamente errónea relación con los animales. Todas las últimas pandemias que se han vivido en el siglo XX, todas están asociadas a algún tipo de maltrato animal. Luego, esta es hora de que empecemos a cambiar un paradigma que si no somos capaces de hacerlo ahora, más bien confinados es lo que vamos a estar durante mucho más tiempo. Pero entonces a mí, digamos, la cuarentena, digamos, yo soy un tipo que cuando tengo que estar en la acción estoy al 100 en la acción y cuando tengo que estar quietico me sé también quedar quietico. Así que aquí he estado haciendo un millón de cosas, guiando meditaciones todos los días. La gente está sufriendo de mucha angustia, la gente está pasándola muy mal en sus casas, mucha gente angustiada. Entonces me he puesto a meditar todos los días. Volví a la guitarra, estoy tocando canciones. Pero representante, medite un poco la lengua, porfa, porque es que se nos alargan en las respuestas y no hemos podido preguntarle sobre usted y su vida. Sí, pues creo que esa era la pregunta de Catalina. No, yo digamos, lo estoy pasando bien aquí. Mire, le voy a contar una incidencia de mi vida. Yo soy vecino de mi madre. Mi madre vive en el mismo edificio que yo porque hace unos años mi abuela tuvo un aneurisma de la vena aorta y mi madre la estaba cuidando. Entonces yo me arrendé un apartamento en el mismo edificio de mi mamá para ayudar en el cuidado de mi abuela. Entonces desde hace 2 años vivo en el mismo edificio de mi mamá, cosa que en esta pandemia es como una bendición. Puede que en otras ocasiones no sea tan bendición, pero en esta ocasión ha sido una bendición porque ya no he estado sola, he podido pasar tiempo con ella. De vez en cuando me hace el arroz del almuerzo y entonces yo mezclo mis hamburguesas veganas con el arroz de mi mamá. Entonces ha sido como una experiencia bonita de poder pasar mucho tiempo con ella. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con mi mamá. Creo que eso es algo muy beneficioso para mí y me siento muy agradecido con la vida por poder estar con ella aquí este tiempo. Y sin embargo, las últimas semanas he empezado a sentir un poco como que allá afuera están pasando cosas que esta cuarentena no nos ha permitido hacerle frente, en los temas ambientales sobre todo. Hoy, por ejemplo, ver la imagen de la retroexcavadora violando la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Kogi, viendo cómo están destruyendo un lugar sagrado de ellos allí cerquita de Ibuya, es un dolor enorme. Los primeros días para mí fue un dolor enorme ver cómo se quemaba la Sierra Nevada de Santa Marta y cómo se quemaba la Amazonía colombiana y nosotros estábamos hablando de otras cosas posiblemente no tan importantes en ese momento. Entonces empiezo a sentir como las ganas de poder volver a hacer activismo presencial. Yo no lo niego que esas ganas están en mí. Sin embargo, entiendo perfectamente que este es un momento para ir hacia adentro, para estar resguardado. Entonces vivo como un poquito en esa contradicción. Pero Andrés me quiere hacer una pregunta personal, bienvenido. Pero yo tengo una pregunta, representante. Uno, ¿cómo en ese congreso usted cómo hace con todas esas energías que hay? Porque de verdad uno entra al recinto y de verdad que le da dolor de cabeza cuando sale. ¿Cómo hace para limpiarse el aura y estar como con esas energías, con toda esa gente que está ahí? Pues fíjate una cosa, yo lo que no sé es cómo hacen mis compañeros, yo sí sé cómo hago. Yo medito 2 veces al día, a veces 3. Yo lo que no sé es cómo hacen ellos para lidiar con el estrés que es la política. Ustedes todos aquí son políticos, la conocen perfectamente, saben cómo es esto, saben el desgaste que es hablar, el desgaste que es debatir, el desgaste que es controvertir. Por supuesto, yo tengo una fuente, digamos, de
energía inagotable en la meditación, en la respiración, en la buena alimentación. Alimentarse bien es fundamental, Andrea. Si yo tuviera que darle un consejo hoy a todos los que están en su casa de cómo cuidar su energía, si es que no tienen técnicas como las que tengo yo, cuiden la comida, coman bien, coman fresco, coman vegetariano. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo muchos años que estuve enseñando en lugares muy desfavorecidos, la gente me decía, es que para usted es fácil porque como usted es rico, usted puede comer carne, no sé qué. Yo me reía, carne, yo hace 20 años no como carne. No, ustedes coman lentejas y arroz. O sea, este concepto de que la pobreza es no poder comer carne, hay que reevaluarlo terriblemente en nuestra sociedad. Así es. Ya cerrando acá el programa, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Ya que ha venido compañeros suyos como el representante José Luis, el representante Rodrigo Rojas, y todos los invitados al final siempre nos hacen una invitación porque siempre quedamos con una cita para encontrarnos después, para reunirnos con los confinados y hablar, y pues tal vez con usted tomar alguna clase de yoga o de meditación. Pero quisiéramos saber, ¿usted qué nos va a invitar? José Luis ya nos invitó paella, Rodrigo Rojas ya nos invitó vino del viñedo de Villa de Leyva. Entonces, ¿usted a qué se va a comprometer? No, o sea, me dicen que Lu me invitó paella marinera. ¿Cómo, Andrés? Porque mire, me aguanta mi hermana por 7 años. ¿Cómo No que se te escuchó repítame bien. porque no le... Bueno, que no me vaya a salir que con una carne vegana porque me aguanté a mi hermana por 7 años, así que no tiene que ver con carne vegana, Yo por le favor. pregunto, Andrés, ¿usted ya pilló las nuevas carnes veganas estas Beyond Meat? Que se Pues, dieron cuenta mire, que el sabor de la carne... todas las que hayan salido, todas me las ha hecho probar mi hermana. Yo soy su ratón de laboratorio y en serio, lo único que me gusta es una de tofu, que es lo único que me gusta. Deli. Veo que tiene una hermana muy inteligente y comprometida con su salud y con la del planeta, así que lo felicito. No, yo, si ustedes quieren de verdad, sí, los invito a que vengan a hacer yoga un día. Me encantaría ver a Andrés parado de cabeza, ya que me quiso parar de cabeza. Ahora yo lo quiero ver parado de cabeza yo a él. Así que podríamos hacer una clase Mire, de yoga y le voy a confesar algo. todos los que ven este canal que se puedan conectar y verlos a ustedes parados de cabeza, estoy seguro que les va a encantar. Mire, le voy a Obvio. confesar algo. Yo tengo un rooming y él, en serio, yo tengo el estudio acá porque si no esto sería el cuarto de meditación. Todos los días me levanta a las 5 de la mañana con música de yo no sé qué, del Tíbet, de no sé qué vaina. Desde las 5 de la mañana me tiene con música así todo el sagrado día. Entonces, tranquilo que ya me he acostumbrado a meditar un poco y aguantármelo un poco aquí en la casa. Bueno, muy bien esa invitación. Seguro nos va a hacer algo, nos va a enseñar muchas cosas. Sí, pues representante, muchas gracias por su tiempo, por compartir con todas las personas que se conectaron en el día de hoy. De verdad le deseamos lo mejor. Acá estarán los confinados para cuando usted nos quiera contar noticias, decir lo que sea. Este es un programa que le da voz a todos. Y voy a cerrar con una muy corta editorial, y es que a mí sí me parece que los representantes, así como el doctor Juan Carlos, deben recordar que son elegidos para trabajar por Colombia desde donde estén, no amarrados a una silla únicamente en el Congreso. Entonces, gracias por vernos en el día de hoy. Nos vemos mañana con otro invitado y otra sorpresa. Feliz día. Hasta luego. Chao. Chao. Bye, guys.